Si queremos experimentar a Dios en nuestras vidas, debemos, sin discusión, amar también a nuestro prójimo, especialmente al más vulnerable. Escuchemos. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Alabemos al Señor, que es nuestra fortaleza y nos une en el amor. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Pablo nos recuerda que si como comunidad creyente deseamos ser testimonio de amor a Dios, debemos acoger y vivir con valentía el Evangelio, que nos invita a la conversión. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo abandonando los ídolos se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirle, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús nos dará la respuesta de forma concreta, y este será el estilo de vida que deberá distinguir siempre a todos los cristianos. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. La pregunta que le hace este maestro de la ley, este doctor de la ley, a Jesús, ciertamente es para ponerlo a prueba, así dice el texto, para ponerlo a prueba. Sabemos que los fariseos, saduceos, todos estos grupos religiosos del tiempo de Jesús, ahí andaban detrás de Jesús para ponerle trampas, para ponerle pruebas, para hacerlo caer, para acusarlo de algo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Ciertamente es una trampa de ellos, pero al mismo tiempo la gente estaba confundida de qué era lo que realmente tenían que cumplir. ¿Por qué confundida? ¿Por qué extraviada con esto de las leyes, de las normas, de los mandamientos? Porque Dios le había dado ciertamente a Moisés los 10 mandamientos, pero ellos habían inventado que para cumplir esos 10 mandamientos y cumplirlos a cabalidad, había primero que cumplir 613 preceptos y un poco de normas y leyes y tradiciones, de tal manera que se había hecho una maraña de normas y leyes y preceptos que al final pues nadie sabía ni qué era lo que le agradaba a Dios o qué era lo que tenían que cumplir. Un ejemplo de todos estos preceptos y normas que había que cumplir antes de cumplir los 10 mandamientos es cuando los fariseos, que andan siempre ahí detrás de Jesús, le dicen: ¿y por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Ese era uno de los preceptos, no por higiene ni porque había COVID en el tiempo de Jesús, sino que era un precepto. ¿Y por qué tus discípulos comen espigas y arrancan las espigas y se comen los granos? Era un día sábado y eso no se podía hacer. ¿Y por qué no te lavaste las manos para entrar? Y entonces todo eso eran preceptos, eran normas que había que cumplir para cumplir los 10 mandamientos. Entonces se había hecho una maraña y había un enredo de mandamientos y normas y preceptos y 613 preceptos, y aquello era imposible, realmente era imposible cumplir con la ley de Dios. De tal manera que Jesús, que ha venido a asumir la ley y a darle plenitud, como él mismo lo dice, él ha venido a darle plenitud a la ley de Dios, resume todo. Lo resume de tal manera que hoy para nosotros, y así no entendemos, pues ya no vamos a entender nada. A veces nosotros caemos un poco en el estilo así como medio fariseos también, cuando andamos muy preocupados, muy meticulosos por preceptos, por leyes, por normas, ¿verdad? Y de repente nos perdemos lo central de la ley de Dios. La respuesta que Jesús les da los deja totalmente sin respuesta. Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios. Y no es simplemente amarlo, hay unas cualidades, hay unas características que deben de sobresalir en ese amor a Dios. ¿Cuáles son? ¿Cómo debe de ser amado Dios? Con todo el corazón, con
toda el alma, con toda tu mente. O sea, no es cualquier amor. Es un amor total, es un amor que abarca tu vida, tus sentimientos, tus emociones, todo, tus pensamientos, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo, él estaba preguntando por uno, pero Jesús se los da ahí al 2 por 1. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Es decir, hermanos y hermanas, Jesús nos viene a simplificar todo. Aquí todo se trata de amar verdaderamente. Y recordarles, como les decía ayer a 6 parejas que terminaron la catequesis matrimonial aquí en la parroquia, siempre el último tema le toca darlo al sacerdote, y entonces yo les decía a esas 6 parejas, algunas ya pusieron su fecha para matrimonio, bendito sea Dios, y les decía, amar no es un sentimiento. Amar es una decisión, porque los sentimientos pasan. Ahí pueden llegar las parejas muy enamoradas, con sentimientos ahí de enamoramiento. Los sentimientos pasan. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Yo decido amar a Dios, yo decido amar al prójimo, yo decido vivir en el amor. Y eso lo cambia todo, totalmente lo cambia todo. Como les decía ayer en esta catequesis matrimonial, que realmente si ustedes deciden amarse, ser fieles hasta el final, si ustedes deciden tener a Dios amor en su vida, ustedes llegarán, como lo prometen, al frente de un altar hasta que la muerte los separe. Porque decidieron, no porque se dejaron llevar por los sentimientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Hoy es un buen día para que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, podamos meditar cómo andan nuestros sentimientos en el corazón. ¿Qué es lo que está reinando en nuestro corazón? Porque a veces tenemos reinando el odio, tenemos reinando a otras personas que nos hirieron, que nos dañaron, que nos dijeron, y ahí están reinando, y respiramos por el odio, respiramos por el resentimiento. Hoy es un buen día para que cada uno de nosotros, a la luz de la palabra de Dios, revisemos cómo anda nuestro amor a Dios. ¿Realmente yo amo a Dios así, con toda el alma, con todo el corazón, con toda mi mente? ¿Realmente el amor a Dios en mi vida ocupa el centro? ¿Tengo yo a Dios y su amor en el trono de mi corazón? ¿O tengo reinando otras situaciones, vicios, adicciones, pecados que reinan ahí en mi corazón? Y el amor debe de hacerse efectivo, por eso dice el Señor Jesús. Y el segundo también es importante, no solamente es decir Señor, Señor, el mismo Jesús lo dice, no solamente es decir yo amo a Dios, es ponerlo en práctica, es amar al prójimo. ¿Y cómo debo de amar al prójimo? Como me amo yo a mí. Y definitivamente pues ahí podemos caer en la cuenta que nos amamos muy mal, porque si yo ofendo, si yo grito, si yo maltrato a otra persona, no me estoy amando a mí mismo, no me estoy respetando a mí mismo, porque si me tengo que amar porque si tengo que amar a otra persona como me tengo que amar a mí mismo, vemos en nuestra sociedad, de aquí nadie se ama, violencia, agresiones, abusos, maltratos, asesinatos. Eso da a entender que
que si ese es el criterio, amarme a mí mismo, para amar a los demás, o mejor dicho, amar a los demás como me amo a mí mismo, estamos fallando mucho. Tanta división, tantos pleitos, eso significa que no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. Esta respuesta que da Jesús a ellos no se da como por tan aceptada, como tan clara, porque entre los múltiples preceptos de la ley judía, los más importantes eran ciertamente los 10 mandamientos, comunicados directamente por Dios a Moisés como condiciones del pacto de alianza con el pueblo. Pero Jesús quiere hacer entender que sin el amor por Dios, así con esas cualidades, con toda el alma, con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y por el prójimo, no hay una verdadera fidelidad a Dios. Usted puede hacer cosas buenas, lindísimas, por su comunidad, por su familia, por sus vecinos. Usted puede cumplir preceptos, normas, tantas cosas buenas que usted puede hacer, pero si no tiene amor, no sirve de nada, absolutamente de nada. El mismo San Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 13, dice: si no tengo amor, aunque dé mi cuerpo a quemar, no sirve de nada. Aunque tenga una fe para mover el cerro de Caballito de Nicoya, no sirve de nada. Aunque tenga una fe tan grande, pero si no tengo amor, no sirve de nada. Aquello que Jesús propone en estas páginas del Evangelio es un ideal estupendo, es un ideal por el cual debemos de luchar nosotros todos los días, que corresponde al deseo más auténtico de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha sido creado para amar y ha sido creado para ser amado. Por eso es que nos duele tanto cuando andamos con sentimientos de odio, de resentimiento, nos enfermamos. Cuando hay violencia, agresión en el corazón de una persona, nos enfermamos. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para vivir en el odio, en el resentimiento, en la venganza, en los pleitos, en los gritos y todo eso. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para amar y para ser amados. Así nos diseñó Dios. Por eso el pecado duele tanto. Por eso las cosas que no están envueltas en el amor, así como lo estamos meditando, duelen tanto. Dios, que es amor, nos ha creado para hacernos partícipes de su vida. ¿Y cuál es su vida? La vida del amor, para ser amados por Él y para amarlo y para amar con Él a todas las demás personas. Este es el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Que nos amemos a nosotros mismos y a los demás y a Él. Ese es el sueño de Dios, vivir en su amor, vivir para amar. Por eso hoy debemos de preguntarnos, ¿estamos cumpliendo el sueño de Dios? ¿Vivimos como familia en un amor verdadero? ¿Hay respeto, hay fidelidad, hay entrega, comprensión, diálogo? ¿Estamos haciendo realidad el sueño de Dios? Y para realizarlo necesitamos de su gracia. Por eso estamos aquí, ustedes y yo, porque sin la Eucaristía, sin este alimento que estamos recibiendo, no vamos a lograrlo. Necesitamos de su gracia, necesitamos recibir en nosotros la capacidad de amar que proviene de Dios, porque muchas veces a muchos de ustedes ni a mí nos enseñaron a amar en nuestras familias, porque mi papá era borracho, porque mi mamá se fue, porque a mí nadie me quiso,
porque a mí me abandonaron, porque me dejaron botado, porque me regalaron, por lo que sea. Entonces, ¿cómo voy a amar si a mí nunca me amó nadie? Entonces, precisamente por eso debemos de pedirle a Dios que nos enseñe Él a amar. Jesús se ofrece a nosotros en la Eucaristía precisamente para esto. En ella, en la Eucaristía, recibimos a Jesús en la máxima expresión del amor, cuando Él se ofreció a sí mismo, al Padre, para nuestra salvación. Por eso escuchamos en la monición que nos hizo nuestra hermana al principio de la misa, ella nos dijo ahí como a la mitad de la monición: hoy, al participar de esta Santa Eucaristía, sacramento de amor, es que no se nos puede olvidar eso. Este es el sacramento del amor, y entonces si vengo a participar del sacramento del amor, ¿cómo me voy a ir para la casa a seguir con resentimientos, con odios, que no le hablo a mis parientes, a mis vecinos? Si este es el sacramento del amor por excelencia, ¿cómo voy yo a seguir insistiendo después de salir de misa en no tener y manifestar paz, amor a los demás? Y decía la monición inicial: pidámosle al Padre que encarne en nuestros corazones el don del amor. Esa debe de ser nuestra petición hoy, que Dios encarne en nosotros el amor verdadero, el amor a Dios, no como un sentimiento pasajero, así como un amor de la vuelta de la esquina. No, eso no es amor, es una decisión. Amar a Dios así como nos lo está proponiendo hoy Jesús es una decisión. Yo decido vivir en el amor, que los demás me paguen con otras cosas, pero yo decido vivir en el amor. Pidámosle hoy a Jesús que nos manifiesta ese amor extremo, como lo vemos en este crucifijo, que nos enseñe a nosotros a arrancar de nuestros corazones todo lo que no sea amor, y que al participar y al salir de esta Eucaristía, ese amor extremo que nos ha manifestado Jesús en este sacramento, lo llevemos a nuestro ambiente, a nuestro metro cuadrado, a nuestra familia, a nuestros vecinos, de tal manera que nuestra iglesia, nuestra sociedad, nuestro país empiece a cambiar por hombres y mujeres que deciden amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón, y al prójimo como a sí mismo, de tal manera que este sacrificio de amor de Dios haya valido la pena. Que así sea.